Ahí está. Ujú. Bien. Bueno, buenas tardes. Eh, un gusto estar acá nuevamente con el ciclo de charlas abierto, gratuito, que venimos organizando desde el proyecto de extensión Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento. Yo soy Juan Singolani, formo parte del proyecto de extensión y es un gusto, en serio, un gusto y una alegría porque hoy, más allá de la posibilidad de invitar a especialistas en distintos temas, hoy tenemos el honor de tener al licenciado Andrés Méndez Quiñones, que más que un colega, para mí en lo personal es un amigo, casi un hermano. Así que el tema de la charla de hoy es, hablemos de consumo, verdades y mitos, y la idea es, en el transcurso de los próximos minutos, una hora aproximadamente, que Andrés comparta algunos lineamientos, ¿no? Sabemos que estas charlas están orientadas fundamentalmente a adolescentes, entonces la idea es que pueda comentarnos algunas cuestiones que él viene trabajando, y este material, como todas las charlas anteriores, después nosotros las dejamos, quedan grabadas en la página para que puedan, bueno, ser de material de uso y de acceso para quien quiera solicitarlas. Si se llega a ir sumando gente o en este momento está Paula, está Evelyn, si quieren hacer en algún momento alguna consulta, el chat queda abierto, así que bueno, quedamos a disposición de Andrés. Bueno, Juan, muchas gracias por la presentación. Doy fe de la hermandad que nos une, una alegría un orgullo que poder compartir este espacio con vos ahora. Eh, sí, como vos decís, es un área de... Le agradezco también a Claudia, ¿no? La convocatoria, y una cuestión más también que me parece genial, que todo el trabajo que vienen realizando, ¿no? En lo que es el desarrollo de las herramientas para adolescentes para poder afrontar, ¿no? La situación del ciclo vital que les toca vivir, que es muy compleja, que es muy difícil, ¿no? Que los contextos son muy variables y que hace falta, digamos, muchas veces tomar una decisión muy activa, ¿no? Desde nuestros lugares como para poder poner a disposición de ellos herramientas que sean realmente útiles. Así que me parece genial todo el trabajo que vienen realizando. eh, Me saco el sombrero y los felicito fuertemente. Espero poder estar a la altura de los acontecimientos y aportar, aunque sea un poquito, un granito de arena respecto al trabajo que están haciendo. Eh, Así que bueno, en principio, vamos a empezar a compartir pantalla. Yo había pensado, en realidad, estoy por ahí muy acostumbrado, yo vengo trabajando en el área de consumos problemáticos hace varios años. Eh, Hace ya más de 15 años que trabajo en el área de consumos problemáticos. Soy psicólogo, ya que estamos, me presento bien, egresado de la Universidad de Mar del Plata, y trabajo en lo que es asistencia de personas con problemas de consumo de sustancias y lo que es prevención y promoción de la salud, enfocado más que nada en un ámbito más territorial, ¿no? Trabajo en dispositivos de prevención de sustancias en el ámbito de la ciudad de Mar del Plata y de Batán. De hecho, justo recién comentaba con los compañeros, ¿no? Que esta semana estuvimos haciendo talleres sobre consumos problemáticos en distintas escuelas también, así que bueno, es un área que me interesa, con la que vengo relacionado hace bastante tiempo. Y esta cuestión de por ahí dar talleres en escuelas siempre me dio la posibilidad de tener un intercambio muy fluido con las preguntas y las inquietudes de los y las estudiantes de los distintos cursos, con lo cual es un poco extraño, ¿no? El espacio, digamos, de clase magistral sin esa ida y vuelta. Intentaremos que sea lo más ameno posible y espero que si aparece alguna inquietud, consulta o sugerencia, este, puedan a través del chat o habilitando el micrófono compartirlo. Hablemos de consumo, verdades y mitos, porque es una propuesta también, ¿no? Desde este espacio, hablar un poco de verdades y mitos. Las verdades son un poco, digo, para hablando y parafraseando el título, son ciertamente construcciones sociales en cierto punto, ¿no? Y los mitos, bueno, los mitos también. Sobre todo cuando empezamos a hablar de consumos problemáticos, ¿no? Hay toda una serie
de mitología, hay toda una serie de realidades y definiciones sociales acerca de qué son las drogas, cómo se utilizan, cuáles son los efectos que tienen las drogas. Hay mucho de eso que son construcciones y consensos sociales acerca de qué es lo que se usa, cuándo se usa, cómo se usa, para qué se usa, e incluso los efectos de las sustancias, ¿no? Es algo que nosotros siempre planteamos con el equipo que trabajo, que poder pensar la dimensión más social de los consumos problemáticos, para no quedarnos solamente en la mirada de, reduccionista de ver los efectos biológicos o neuroquímicos que tienen las sustancias, ¿no? Hay mucho, mucho de construcción social en relación a los distintos tipos de consumos y a los consumos en general. Así que bueno, vamos así hoy a enfocarnos un poquito más en lo que son los consumos de sustancias. Eh, Vamos a avanzar un poquito más. Sí. Y más que nada vamos a enfocarnos en las sustancias que son por ahí de mayor relevancia para la población a la cual nosotros estamos interesados en informar, ¿no? Y trasladar un poco de información. Algunos números, ¿no? Como para ponernos en, en sintonía de la dimensión del problema. Son algunos estudios, ¿no? De Argentina, la situación local, ¿sí? No sé si están viendo la pantalla. Sí. Bien. Eh, Ahí en la pantalla no se dice, informa, ¿no? Que en la Argentina se estima que 1.700.000 personas mayores de 15 años padecen trastornos de abuso o dependencia de alcohol, lo cual es un número que es bastante importante, ¿no? A nivel país, los resultados de población entre 12 y 65 años muestran que las sustancias que representan la mayor prevalencia de vidas son las de uso legal. Cuando decimos prevalencia de vida significa que las personas en algún momento de su vida las han usado, ¿no? El alcohol el 70% y el tabaco. Las dos drogas legales son las de mayor uso en la comunidad, ¿sí? En personas de 12 a 65. Luego viene la marihuana con un 8% y luego tranquilizantes utilizados sin prescripción médica, cocaína. Eh, es interesante ver estos números ya, ¿no? Porque nos ponen en dimensión de cuáles son los problemas más reales. En cuestión a esto de verdad y mito, por ejemplo, hay estudios que muestran que las drogas más peligrosas o de mayor problemática y de relevancia social para las personas en general es el paco, la pasta base, ¿no? Hay estudios, encuestas, ¿no? Que se hacen a las personas en la calle, personas de a pie como cualquiera de nosotros, se los para en las esquinas, se les pregunta cuál es la droga más problemática, en general la gente contesta que es el paco y que es la pasta base. En segundo lugar, la cocaína. Y en realidad, ¿no? Cuando uno ve cuáles son, digamos, las tasas, digamos, de personas diagnosticadas con las problemáticas registradas en los hospitales, en las guardias, por ejemplo, las demandas de asistencia para patologías específicas, se ve realmente que el alcohol, que es la bebida como más frecuente, es la más problemática. Incluso que insume mayor cantidad de presupuesto a nivel sanitario. Es decir, lo que la gente piensa que es una droga inofensiva, porque en esas mismas encuestas que la gente dice que el paco o la cocaína son las más peligrosas y las más problemáticas, el alcohol aparece en esas encuestas como la más inocua de las drogas, sin embargo es la más problemática. Un dato que es interesante en nuestra cuestión es la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas, porque ahí ya vamos a ir, me parecía que por ahí para no irnos este, por todo la problemática del consumo de sustancias, vayamos enfocando en lo que es lo más problemático. Vayamos al alcohol puntualmente, que es la droga de más uso en la población. El promedio de inicio de consumo de bebidas alcohólicas es de 13 años, ¿no? Este es un dato también del Observatorio Argentino de Drogas.
es un estudio del 2009, ha habido estudios posteriores en el 2017 y en el 2014, en donde esos estudios han mostrado que ha ido descendiendo en la edad de inicio, incluso ahora está alrededor de los 12 años, ¿sí? Con lo cual es una señal de alarma principalmente porque es una franja de edad de personas muy, muy chicas, ¿sí? Entendemos que nos alarma bastante esta situación. Y otro dato más interesante, según la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 5 muertes de jóvenes está relacionada con el alcohol, siendo él, y ahí aparece una sigla que es consumo episódico excesivo de alcohol, CEE-A es consumo episódico excesivo de alcohol, es una de las problemáticas de mayor impacto que tiene el sistema sanitario. Ya vamos a ir hablando un poquito más de qué es el consumo episódico excesivo. Pero esto está referido a los jóvenes. En las jóvenes y las muertes relacionadas con el alcohol. Esto no significa que las personas que mueren, estos 1 de cada 5 jóvenes, ¿no?, que mueren, es a causa del alcohol, tenga que ver directamente con una intoxicación por el alcohol. Pero sí, el alcohol está relacionado con la muerte, ya sea por un accidente de tránsito, ya sea porque es una situación de suicidio, y el suicidio, por ejemplo, muchas veces está vinculado al uso excesivo de alcohol o de alguna sustancia. Digamos, hay ciertas circunstancias que están mediadas por el uso de una sustancia que aparece reflejado en esta estadística de la Organización Mundial de la Salud. Es una cifra muy elevada, ¿no?, la participación del alcohol en esta tasa de muerte en jóvenes. Como para que tengamos una imagen, ¿no?, un primer panorama de la problemática del alcohol. Yendo a números más locales también, y para que sea un poco más visible, vamos a ver ahí, ¿no?, los porcentajes de estudiantes, y esto ya son estudios hechos en poblaciones de estudiantes de enseñanza media, ¿sí? O sea que oscilan la edad entre 12 y 18 años, que es la prevalencia de consumo de sustancias, es principalmente en alcohol. En segundo lugar es bebidas energizantes. En tercer lugar es el tabaco. Y luego ya con mucha diferencia viene alguna droga ilícita y la marihuana. ¿Sí? Esas serían como las principales drogas seleccionadas por los estudiantes, por los adolescentes. ¿Sí? Fíjense la diferencia abismal que hay entre cualquier tipo de droga que nosotros podemos llegar a conocer de nombre, como el éxtasis, como el crack, como la morfina, como la ketamina, que son realmente muy conocidas dentro de las juventudes, pero el consumo es relativamente bajo comparado con el uso de alcohol, las bebidas energizantes y el tabaco. Acá traje otra, y ya no aburro más con estadísticas, pero me parecía divertido ver esto, que es la prevalencia de sustancias psicoactivas según grupo de edad en población escolar en nivel medio. Y está dividido por franjas etarias, ¿no? Fíjense que es interesante ver cómo, por ejemplo, va variando el consumo de tabaco. En los grupos de 14 menos es el 21, 15 o 16 pasa al 40 y de 17 o más años pasa al 52. ¿No? Fíjense cómo hay una escala que va subiendo. Pero también es alevoso cómo va subiendo con el alcohol, es muy fuerte, y con la marihuana. Hay periodos en donde se dispara aún más el consumo. Es notorio cómo se dispara el consumo, incluso acá, en el uso de cocaína. Y ese sí es un dato muy llamativo. Cómo se dispara, por ejemplo, del 3,8 en los 15-16 años a casi el doble, el 6,1, ¿no? Es una droga que empieza a utilizarse y empieza a ser
eh, muy utilizada por los jóvenes de 17 o más años, lo mismo que la marihuana. La droga por ahí que uno estaría más habituado a escuchar del uso y del abuso de sustancias, en general en todas las edades, es el alcohol. En los de 14 o menos también es el alcohol, pero en los 17, 18 o más años empiezan a aparecer otras sustancias, ¿no?, que son también muy posibles de abuso, como son la cocaína, como la marihuana, este, y otro tipo de drogas. Ya que estábamos hablando de drogas, vamos a hablar de un par de definiciones de drogas, ¿sí?, como para clarificar de qué estamos hablando. Seleccioné dos definiciones típicas, bastante conocidas, sobre lo que son las sustancias. Sustancias psicoactivas como una acción reforzadora, positiva, capaz de generar dependencia psicológica y física, y que ocasiona en muchos casos un grave deterioro psicoorgánico y de conducta social, lo podemos pensar de ese lado, o más sencillamente, una droga es una sustancia que poco tiempo de ser incorporada en el organismo produce una modificación de sus funciones. Digo, acá hay algo que es interesante de esta primera definición, que es que las drogas generan un efecto placentero, que es un efecto positivo en general. Las drogas hacen efectos dentro de lo que es el sistema nervioso y principalmente dentro de lo que es el sistema de recompensa, con lo cual nos ofrecen siempre una sensación de placer, una sensación de bienestar, que uno intenta reproducirla, por lógica, lo más intensa que se pueda, ¿sí? Eh, es el chiste de las drogas. Si las drogas no tuvieran ese efecto, no tendríamos el problema con las drogas que tenemos, pero no hay que negar que las drogas tienen un efecto terriblemente positivo y terriblemente eh, estimulante y placentero para los usuarios de las drogas. ¿Qué decir de esto? Porque hay mucha mitología en relación a esto también, ¿no? O sea, las drogas son malas. Bueno, no necesariamente las drogas tienen que ser malas. Las drogas es una sustancia, perfecto. Las sustancias son todas tóxicas y en general pueden tener un uso tóxico. No necesariamente todas las drogas o las sustancias generan un estado de toxicidad, y eso tiene que ver con que las drogas también pueden ser utilizadas como medicamentos, ¿no? Son sustancias que impactan dentro del sistema nervioso. Y ahí empieza a habilitarse el problema de: yo uso una sustancia porque me relaja, yo uso una sustancia con un uso medicinal, yo uso una sustancia porque me hace bien. Bien, perfecto, y eso está muy bien, digamos, el uso de una sustancia por un efecto. La diferencia y el problema que empezamos a ver ahí es que, bueno, las medicaciones y las drogas, digamos, que son medicamentos, tienen una característica puntual, que es que los medicamentos están pasibles de ser suministrados en dosis, y las dosis reguladas a partir de un criterio médico, ¿sí? Es decir, no alcanzar un nivel de toxicidad tal que genere un daño al organismo, y alcanzar un nivel estable que permita que la persona pueda desarrollarse adecuadamente si es que necesita utilizar cierta droga. Entonces, ahí el supuesto uso, la uso como medicamento, si no está enmarcado dentro de un dispositivo terapéutico, no es tal, ¿sí? Eso encubre, digamos, lo que es un abuso de una sustancia, y genera, digamos, ahí una disonancia de lo que realmente es, ¿sí? No, nadie está haciendo un tratamiento utilizando una droga como un medicamento si no está dentro de un dispositivo terapéutico. Hay diferentes clasificaciones. Esta es una de las más comunes. No voy a abundar mucho más con el tema de lo que son las drogas en sí,
Pero para clarificar un poco de qué estamos hablando, no hay narcóticos analgésicos donde entra la morfina, heroína, metadona, fentanilo, ketamina, hay un montón de drogas, muchas más, ¿no? Los estimulantes, los más conocidos, la fetamina, cocaína, nicotina, paco, pasta base. En los alucinógenos, el LSD, MDMA, cannabis, y los depresores, el más conocido es el alcohol y el THC. Hay otros tipos de clasificaciones de sustancias y esta es una clasificación por el efecto de la droga. Pero también podemos encontrar clasificaciones por si son legales o ilegales, por ejemplo, que es una clasificación a partir de su ubicación en relación a la justicia, lo cual no es un detalle menor, ya que nosotros podríamos clasificar las drogas en función de su relación con el aspecto legal, porque a veces el uso de ciertas sustancias exponen a las personas a tener que desarrollar eh, comportamientos que los vinculan a situaciones ilegales para acceder a la sustancia. ¿Sí? Por ejemplo, ir a una situación de ir a un vendedor de drogas en un lugar marginal, en un lugar en donde se desarrolla una venta que es completamente prohibida por la ley y está sujeto a condiciones que no son las más seguras para comprar la sustancia que el usuario necesite comprar. Corre riesgos en todo caso de ser detenido por la policía y atravesar un circuito judicial en relación al uso de determinadas sustancias que no son concebidas como legales. Y hay mayor riesgo, digamos, de quedar atrapado en situaciones de conflicto con la ley. Entonces, es una clasificación que es interesante. Después también hay clasificaciones que ponen a las drogas duras, a las drogas blandas, en función de lo que en algún momento se consideró que eran drogas de inicio o de puerta de entrada para el consumo de otras drogas que eran más duras. Cuestiones que también se van deconstruyendo con el tiempo y que van mostrando también su lado de mito, ¿no? En esto de construcción social. Eh, Hoy esa categoría está mucho más dibujada. Es difícil entender si hay una droga dura o una droga blanda, o si hay puertas de entradas a distintas drogas. Eh, Ciertamente hay muchos usuarios de un determinado tipo de sustancia que eso no los lleva a consumir otra sustancia, ¿sí? Y esa sustancia que consumen es una sustancia que quizá es una droga más dura, que no los lleva a consumir drogas más blandas. Los usuarios de sustancias en general siempre tienen una preferencia y una droga de preferencia en cuanto desarrollan un hábito de consumo. Eh, entonces, por ahí las clasificaciones que han prosperado más para entender qué estamos utilizando cuando utilizamos una sustancia, es esta clasificación por el efecto. Y que también nos sirve para entender qué es lo que estamos buscando cuando nos acercamos a una sustancia. Que ese es todo un tema, porque uno podría acercarse, por decir algo, ¿no? Al alcohol, porque es una bebida social, porque es una bebida que uno comparte en distintos espacios, en distintos momentos, y, y porque hay tanta especialización en el desarrollo del alcohol, de los vinos, de los tragos y demás, que es un desarrollo más que interesante en donde las personas pueden disfrutar muchísimas cosas en tanto eh, en tanto espacio de disfrute de sabores, de aromas, ¿no? Y otra cuestión es buscar el efecto. Si yo tomo un vino, puedo tomar un vino porque me gusta degustar el vino, porque tiene ciertos sabores, porque tiene ciertas fragancias, porque tiene un gusto que me hace que lo disfrute. Ahora, hay personas que pueden tomar el vino solamente por el efecto, es decir, no importa qué es lo que tome, no me importa qué características tiene lo que estoy tomando, sino lo que yo quiero es el famoso dármela a la pera. Ponerme y alcanzar el efecto que yo creo que esa droga me va a llevar. Entonces, ahí también hay un punto interesante para saber qué es lo que busco yo y cuál es el efecto que estoy buscando yo cuando me relaciono con una sustancia.
Y que un poco esto que les contaba, el efecto de las sustancias, también tiene que ver con una construcción social. Digo, las sustancias en sí son todas muy variables, eh, porque varían en relación también a cuál es la reacción de cada organismo respecto a esa sustancia. Es decir, yo podría decirles que me fumo un porro, ¿no? Uso cannabis, y ese viaje va a tener ciertas características y ciertos efectos, y que son iguales en todas las personas, lo cual sería un error, en principio. Para todas las personas no es lo mismo. Hay personas que tienen ciertos efectos y los viven de determinada manera. Para otras personas no. Y el que tengan esos efectos también es fruto de una construcción social, porque es esperable que sucedan esos efectos en una persona que fumó. ¿Sí? Es la predisposición y la expectativa que tiene el usuario de la sustancia respecto al efecto es central para que el efecto efectivamente aparezca. ¿Sí? Con lo que estoy diciendo es que es probable que no todas las personas que usan una misma droga tengan el mismo efecto. No todos los que toman alcohol eh, les pasa lo mismo. No todos les agarra la melancolía inmediatamente, no todos están contentos, no todos les genera una sensación de bienestar, hay algunos que pasan al mareo directamente, o sea, y todo va a estar determinado por cuál es la relación del organismo con la sustancia. Y eso sí que es muy variable. Va a depender de muchas cuestiones. Va a depender de con quién se toma la sustancia, qué sustancia. Y en ese sentido, a ver, acá. Cabría pensar en que hay muchas dimensiones en relación a los consumos para evaluar acerca de qué es lo que pasa cuando uno consume, ¿no? Uno se pregunta qué es lo que está consumiendo, qué tipos de drogas, cuáles son los efectos sobre el sistema nervioso. Eh, y ahí entonces empiezan a interrelacionarse con otras variables, ¿no? No solamente qué se consume, sino cómo lo consumo, ¿no? La dosis, la frecuencia de consumo, el modo en que me lo administro, ¿no? Hay distintos modos de administración, oral, por vías nasales, intravenosas, hay muchas maneras, ¿verdad? Entonces, y cada una de esos modos de consumo, ese tipo de sustancias va a buscar y va a tener una expectativa de efecto también completamente distinta. Va a variar en relación a quién la consume. Tiene que ver con la edad, con el género, con el sector social, el sentido que tiene el consumo para esas personas y también el contexto en donde se consume. Porque ahí los lugares condicionan cuáles son los comportamientos de las personas y qué es lo que se supone que va a pasar cuando yo voy a consumir una sustancia. En ese sentido, por ejemplo, hay experimentos que se han desarrollado, experimentos sociales, en donde, por ejemplo, en una fiesta se proveía de cerveza gratuitamente a las personas que asistían a la fiesta y lo que se empezó a observar en las personas que tomaban mucho que desarrollaban eh, signos de estar ebrias, de estar alcoholizadas. El tema es que la cerveza que se les estaba suministrando era cerveza sin alcohol. Con lo cual, digamos, había toda una serie de efectos de eh, de ir poniéndose borracho, de ir poniéndose alcoholizado, de ir desinhibiéndose, de ir generando todas esas actitudes y comportamientos que uno desarrolla en ese contexto en donde está consumiendo, que determina que uno vuelva a realidad lo que pretende que suceda con la sustancia, y en realidad quizás no hay tal efecto de sustancia. Bien, entonces bueno, esto lo vamos a pasar. Vamos a decir que los consumos entonces son, no son de un estado, un momento particular, sino que también se escriben en una trayectoria de consumo. Los consumos de sustancias
¿no? Tienen que ver con la historia de las personas. Parte de sus experiencias biográficas, no son lineales y tienen que ver con diferentes fases que las personas van atravesando y que van variando patrones de consumo en distintos momentos de su vida. Entonces el consumo se convierte en problemático no de un modo repentino, ¿no? Sino que es un producto de un malestar dentro de una trayectoria de vida de la persona. O sea, no es algo que aparece en un momento solo, sino que lo podemos ver como un reflejo de una serie de problemáticas, de una serie de recorridos de malestar, de una serie de recorridos de sufrimiento, de una serie de recorridos de respuestas erróneas, de estrategias incorrectas de resolución, ¿sí? Entonces se va convirtiendo en un recurso cada vez más central y significativo. Bien, y en algún momento esos consumos pasan a ser problemáticos. Cuando comienzan a afectar la salud, los vínculos, los proyectos de vida de esa persona. Entonces ahí podemos empezar a diferenciar, ¿no? Hasta dónde usamos una droga, hasta dónde tenemos un consumo problemático de sustancias. Hay algo que no dije, que no mencioné, pero que cuando hablamos de consumos, si nos ajustamos a las definiciones más actuales, y esto es parte de la ley de consumos problemáticos, se empieza a definir los consumos problemáticos no relacionados directamente con las sustancias, ¿sí? Sino que el consumo problemático casi como una conducta compulsiva para resolver una problemática. Y muchas veces pensamos los consumos problemáticos fuera del campo de las sustancias, como por ejemplo el consumo problemático en relación a videojuegos, el consumo problemático en relación al sexo, el consumo problemático en relación al trabajo, el consumo problemático en relación a distintas formas comportamentales, al juego patológico, por ejemplo, distintas formas comportamentales que hacen que esto, ¿no? Que la salud de la persona, sus vínculos, su proyecto, se vayan dañando. ¿Cuándo es un uso? Cuando nosotros podemos utilizar una sustancia y que no estamos guiados por el efecto mismo que nos va a producir una sustancia, cuando nosotros podemos elegir libremente usar o no usar una sustancia, es decir, yo puedo ir a una fiesta y puedo no tomar una cerveza, puedo no tomar un trago, puedo no tomar un vino, y disfrutar esa fiesta de esa misma manera como si lo hubiera hecho. Bueno, ahí tengo la libertad de poder elegir si lo hago o no lo hago, y disfrutar de la misma manera. Ahora, esa libertad que te da el uso de poder elegir usar o no usar una sustancia, se va perdiendo en la medida que uno va pensando una situación ya determinada por ejemplo, el uso de una sustancia. Si yo veo que para poder desarrollar una actividad, una conducta o lo que yo quiera hacer, necesito utilizar una sustancia, ya estoy determinado, ya está de alguna manera afectando mi libertad de poder desarrollar aquella cosa que quiero desarrollar. Si yo necesito tomarme una cerveza para ir a hablar con esa persona que me gusta, para ir a hablar con ese chico, para ir a hablar con esa chica que me gusta, y sin la cerveza no lo puedo hacer, sin el vino, sin el trago no lo puedo hacer, y necesito tomarme esa bebida para poder afrontar la situación, lo que estoy es utilizando una estrategia fallida, porque lo que yo tengo que resolver no pasa por una botella, sino por resolver estos miedos que me genera, esta ansiedad que me genera entrar en contacto con alguien, y lo que estoy utilizando es una sustancia de la cual yo me abuso para intentar lograr lo que yo quiero lograr, ¿sí? Estoy poniendo en reemplazo de algo que yo tendría que poder resolver de otra manera, una sustancia. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo pienso, si no me fumo un porro no puedo hacer canciones, si no me fumo un porro no puedo escribir o no puedo ser creativo, o si no me tomo una línea de cocaína, o si no tomo anfetaminas no puedo ser un buen deportista. ¿Sí? Están todas estas cuestiones muy vinculadas
a que yo no voy a poder desarrollar libremente o en mi mejor condición cierta conducta si no estoy apuntalado por una sustancia. Y es otra vez, de alguna manera, la fe que le estoy poniendo a la sustancia, porque más allá de que hay un efecto químico, que es cierto, en el organismo, realmente las sustancias a mediano y a largo plazo no facilitan estas resoluciones para las cuales nosotros las ponemos a funcionar. La dependencia es cuando la persona ya, digamos, plenamente requiere de una sustancia para poder desarrollar tanto como sus vínculos, su trabajo, poder desarrollar su proyecto de vida, digamos, está instalada la sustancia de una manera sistemática en la vida de la persona, ¿no? También nosotros, por ejemplo, hablamos de adicción, es una palabra que resuena fuertemente, que lo que entendemos por adicción tiene que ver más que nada con la dependencia, ¿sí? Son palabras que pueden utilizarse casi como como sinónimos. Y lo que nosotros estamos hablando desde que arrancamos la charla precisamente es de otra categoría que tiene que ver con consumos problemáticos. Es una categoría que engloba todo lo que está, de lo que venimos hablando, o sea, los consumos problemáticos están vinculados al abuso, están vinculados a la dependencia, están vinculados a la adicción, pero los consumos problemáticos también exceden a estas categorías, porque, por ejemplo, hay personas que pueden tener una situación problemática y llegar a una situación extrema en relación a una sustancia en una única vez. Es decir, si yo salgo el fin de semana, me junto con mis amigos, nos juntamos en la casa de alguien y compramos alcohol y porros, y marihuana, y fumamos y tomamos, y fue la primera vez en mi vida que me junté con este grupo y fumamos y tomamos, es probable, es probable que yo termine en el hospital internado con una sobredosis, con un coma alcohólico, por ejemplo. Eso puede suceder. Y eso no significa que yo abusaba sistemáticamente del alcohol o que tenía una dependencia al alcohol o una adicción al alcohol, sino que fue un episodio, como decía hace un rato cuando hablábamos de esas siglas, consumo episódico excesivo de alcohol, ¿sí? Que tiene que ver con abusar en un solo episodio, en cortas horas de tiempo, en una franja muy acotada de tiempo, tomar demasiado alcohol. ¿Qué sería demasiado alcohol? Serían 5 unidades de medida estándar. Bueno, pensé que lo tenía acá, no está. 5 unidades de medida estándar serían, una unidad de medida estándar en cerveza sería una pinta o una botellita chiquita. Tomarme 5 pintas ya entendemos que es un abuso. Tomar 5 copas de vino, tomar 5 tragos, ¿sí? Son lo que nosotros entendemos ya por una medida en donde hay, a partir de ese consumo, una gran concentración de alcohol en sangre y puede empezar a aparecer ya fenómenos vinculados a la intoxicación por alcohol. Ahora después vamos a ir un poquito más con eso, pero digamos, esta categoría de consumos problemáticos tiene que ver con esto, con los consumos episódicos que no están reflejados directamente en lo que es el abuso, ni la dependencia, ni las adicciones. No hay que ser un adicto, no hay que ser un abusador o un dependiente para tener problemas con el alcohol. Y la pregunta entonces siempre, ¿para qué drogarme y por qué? Y ahí entramos en el tema de las drogas están ahí a disposición. Las drogas están, algunas en condiciones legales, algunas en condiciones ilegales, pero la sociedad nos ofrece ese recurso como una instancia de disfrute más. Es un planteo, digamos, social que está ampliamente difundido y esto lo podemos ver. Yo ahí, por ejemplo, en esta pregunta del por qué,
¿no? Seleccioné algunas publicidades que tienen que ver con qué es lo que se espera, y estas las expectativas en relación al consumo. Por ejemplo, el liderazgo, la habilidad, la conquista, todas esas situaciones que tienen que ver con estereotipos hacia los que uno quisiera acceder, ¿no? Y quizás no encuentra una manera alternativa de acceder y recurre a el uso de las sustancias para facilitar el acceso. Hoy les decía, ¿no? El uso de ciertas sustancias produce un efecto químico. En el caso del alcohol es un efecto que tiene que ver con es un depresor del sistema nervioso y lo que hace es afectar sobre la corteza frontal, con lo cual lo que genera es una inhibición de las funciones de la corteza frontal que tienen que ver con las inhibiciones morales, las inhibiciones eh, de ciertos cuidados, ¿no? Entonces uno empieza a tomar y empieza a comportarse ya más como un payaso, como que empieza a animarse a hacer cosas que en otro momento no se anima porque está más desinhibido. Y está desinhibido porque ya el alcohol hizo efecto sobre la corteza frontal. No tiene esos frenos que en el estado, digamos, normal de una persona funcionan como diques para evitar que uno haga cualquier cosa todo el tiempo. Entonces ya uno empieza a tomar, el efecto sobre el cerebro empieza a hacer que uno esté más desinhibido y entonces empieza a creer que puede desarrollar otras actividades que en otro momento quizás no puede. Entonces se siente más habilitado para la conquista, para demostrar las habilidades, para ejercer ciertos liderazgos. Todas cuestiones que, bueno, aquel que haya visto alguna persona alcoholizada en algún momento sabe que cuando se presentan en el exceso de alcohol tienen muy poco, muy poca eficacia, ¿sí? Porque es apenas como un espejismo de lo que podríamos lograr, pero que efectivamente no logramos, sino lo que hacemos es tratar de alcanzar ese estado bajo el uso de una sustancia, pero sin terminar de habilitarnos a hacer esto que pretendemos hacer. Eh, Hay otros modelos ideales, ¿no? De esto, ¿por qué consumimos? No solo para ser más ganadores, tener más habilidad, mejor rendimiento, o esperamos tener un mejor rendimiento deportivo, sino que también tiene que ver con este, pertenecer a una estética de nuestro tiempo, ¿no? Pertenecer a un grupo social que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con cómo nos vemos nosotros, cómo respondemos frente a la mirada de los otros, ¿no? Un gym mitad de calorías, interesante. ¿Qué podemos lograr, ¿no? Cuando consumimos alcohol? Hacer que un amigo confiese. El alcohol también se presenta reflejando ciertos modelos ideológicos que nos representan. Por ejemplo, estas publicidades, ¿no? Acerca de lo que es el orgullo de la diversidad, ¿no? Que es un modelo muy actual, muy contemporáneo, y de repente este, sirve para graficar lo que es el espíritu de una bebida. O básicamente ligados a nuestros modelos de gustos e intereses musicales, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una presencia de Bizarrap auspiciado por Dr. Lemon. Digamos, tiene mucho que ver con cómo va a ser el anclaje dentro de lo que nosotros deseamos, dentro de lo que nosotros nos queremos identificar, dentro del grupo al que nosotros queremos pertenecer. Porque en cierta medida acá se nos están presentando opciones para empezar a participar de grupos sociales, para empezar a pertenecer a ciertos grupos sociales que están muy ligados a ciertos consumos en particular. Acá estaba lo de las unidades. Entonces, bueno, ya yendo al alcohol, un poco de lo que hemos estado mencionando, nadie es igual frente a una misma sustancia.
Respecto del alcohol, va a depender de la graduación que poseen, del contexto, del género, de expectativas de quien la consume, el estado de ánimo, las características psicológicas incorporales. También depende de la cantidad que se ingiere y otros factores como baja tolerancia, la presencia de otras drogas y enfermedades preexistentes. El tema de mezclar drogas es un tema bastante común y es un tema bastante complejo en el sentido de que pueden facilitar y potenciar eh, efectos entre drogas, generando un daño en la persona que los consume. A ver, por ejemplo, si uno consume alcohol y fuma marihuana simultáneamente, al fumar marihuana lo que uno está haciendo, entre otras cosas, es generar un efecto. A ver, la marihuana tiene una de las cualidades que, además de ser es un ansiolítico, es un analgésico, es un alucinógeno, tiene muchos efectos la marihuana, pero dentro de todos los efectos que tiene, porque al igual que el alcohol hace blanco en muchos lugares del organismo, tiene un efecto que se llama eh, ah, maldito cerebro, orexígeno, es orexígena. ¿Qué significa que sea orexígena? Que lo que habilita es el apetito, por ejemplo, ¿sí? No solo habilita el apetito, sino que inhibe el reflejo del vómito. Es decir, lo que hace es favorecer a la alimentación, ¿no? Seguramente algunos habrán escuchado que las personas con cáncer, que toman medicaciones para combatir el cáncer, tienen dificultades a la hora de alimentarse porque tienden a vomitar y demás. Y el consumo de cannabis favorece el tratamiento del cáncer en muchas situaciones por estas mismas cuestiones. Lo que hace es dar hambre, por un lado, por otro lado, inhibe el reflejo de vómito. ¿Qué pasa si uno toma mucho alcohol? La respuesta natural del organismo cuando uno toma un exceso y se intoxica es vomitar. ¿Qué pasa si uno toma simultáneamente una sustancia que te inhibe el reflejo del vómito y al mismo tiempo tomas un tóxico que naturalmente deberías vomitarlo? Bien, no lo vomitas y eso hace y favorece que los usuarios que mezclen alcohol con cannabis alcancen comas alcohólicos mucho más rápido. ¿Sí? Por eso este tipo de mezclas no son para nada recomendables, como por ejemplo la mezcla del alcohol con estimulantes eh, y con pastillas de tipo alucinógenas. ¿Por qué? Porque el alcohol genera deshidratación. ¿Sí? El alcohol genera una deshidratación que al uno estar estimulado, lo que requiere es mayor cantidad de hidratación y el alcohol genera el efecto contrario, con lo cual lo que uno va a alcanzar, ¿sí? Son desequilibrios en el organismo, facilitando la aparición de problemas cardiorrespiratorios. Y uno puede acceder mucho más fácilmente a un paro respiratorio, demás. Entonces, bueno, hay ciertas combinaciones que serían muy importantes que no se hicieran, que nosotros nos informemos bien si en todo caso vamos a usar una u otra sustancia, si podemos o no podemos usarlas en simultáneo, y en todo caso, ahora vamos a hablar un poco más de, bueno, qué medidas tendríamos que tomar en cuenta como para tratar de que el uso que nosotros hagamos de alguna sustancia sea un uso seguro. Algunos mitos, ya que estábamos hablando de mitos, no es un estimulante, es un depresor. Lo que le decía hoy, deprime el funcionamiento cerebral, por eso uno siente que está desinhibido y al estar desinhibido aparecen estas conductas que a veces pueden ser como de excitación, ¿no? De alegría, de euforia, de estar contento, de salir a abrazar a todo el mundo y demás. Pero en definitiva, lo que sucede es que al ir avanzando el efecto depresor sobre el sistema nervioso, lo que genera a mediano plazo es que hay
una disminución de las funciones cerebrales, ¿no? Y entonces uno termina por empezar a marearse, por empezar a adormecerse, por empezar a sentirse agotado, ¿sí? Entonces, en general, el efecto es depresor y es depresor del sistema nervioso total, con lo cual también eso, en un alto nivel de toxicidad, al disminuir el funcionamiento del sistema total del organismo, produce, digamos, una baja en el rendimiento total, y esto creo que también aparece acá mencionado, como que no calienta el cuerpo, al final, ¿no? En el último ítem, este, se produce un enrojecimiento de la piel porque es un vasodilatador, pero lo que hace es disminuir la temperatura del interior del cuerpo. ¿Por qué? Porque se disminuye el funcionamiento del organismo en general. ¿Sí? No, que ahí está el mito de que la gente toma un vasito de alcohol para entrar en calor, y en realidad genera el efecto contrario, disminuye la temperatura, y es algo que hay que cuidar siempre. Cuando alguien está con un consumo excesivo de alcohol, cuidar que tenga la temperatura más o menos estable, porque al disminuir demasiado también se puede facilitar que tenga algún tipo de problemática, un problema cardiorrespiratorio. No se elimina rápido del cuerpo por tomar café ni darse un baño, ¿sí? Todo lo contrario, el café puede irritar aún más el estómago, y eso significaría que el alcohol ingresa más rápidamente al organismo. Solamente hay que esperar para metabolizar el alcohol que ya se ha ingerido, no hay otra alternativa. Las bebidas alcohólicas afectan de manera igual a cualquiera de sus graduaciones. Esto quiere decir que no importa si yo tomé cerveza que tiene un 5% de graduación y no tomé ginebra que tiene un 40% de graduación. O sea, el tema es que ambas tienen alcohol, y lo que me va a hacer efecto es el alcohol, ya sea ese 5 o el 40 sobre el organismo. Obviamente que si tomo bebidas con mayor cantidad y mayor cantidad de porcentaje de alcohol en poco tiempo, voy a tener más problemas de intoxicación, ¿sí? Pero no significa que porque tome una bebida con menos graduación alcohólica no me voy a poner alcoholizado. El estado de ánimo de la persona y la calidad de la bebida influyen. El estado de ánimo tiene mucho que ver con la disponibilidad y la expectativa de lo que uno espera que suceda cuando uno consume alcohol, ¿sí? Ahí vamos a ver una variabilidad importante. Hay gente que, si no está bien, va a tener un muy mal viaje con la sustancia que utilice, con lo cual a veces es muy importante que la persona que utilice una sustancia esté en unas condiciones ajustadas y lo más saludables posible para poder eh, estar apta para poder disfrutar o eh, atravesar la experiencia del uso de la sustancia. No es un excitante sexual el alcohol, eh, e incluso puede interferir negativamente en el desarrollo y los cuidados de las relaciones sexuales. Primero porque al estar uno con un funcionamiento cerebral inadecuado, digamos, la lógica de poder pensar acerca de lo pertinente que son los cuidados en las relaciones sexuales se empieza a diluir, por un lado, y por el otro lado, porque es un depresor del sistema nervioso, entonces puede interferir negativamente en la relación sexual misma, digamos, por la pérdida de erección y demás. No se elimina por la orina y sudor, ¿sí? Esto es lo que decía hace un rato. La mayor parte de lo que sucede cuando uno este, toma alcohol es que orina mucho, y tiene que ver con la deshidratación, básicamente. No tiene que ver con que uno está eliminando el alcohol que tomó. Todo lo contrario, se está generando un desajuste y un desequilibrio dentro del organismo. Por eso esa combinación, digamos, con pastillas es bastante peligrosa. Sugerencias a la hora de consumir alcohol: comer algo antes de empezar, estar hidratado, ¿sí?
a medida que uno toma alcohol, en la medida que uno toma alcohol, tomar agua, tomar jugo, tomar una gaseosa, ¿sí? Ir intercalando en la medida de lo posible para poder ir hidratándose y poder mantenerse lo más estable posible de lo que es el organismo. No mezclar alcohol con éxtasis, lo que le decía hace un rato. No mezclar alcohol con Viagra, tiene un efecto también que puede generar problemas cardíacos. Eh, Reduce la potencia sexual, como se comentaba hace un rato. Si está alguien que está embarazado, embarazada, persona gestante, no debería tomar alcohol porque el alcohol es una sustancia que atraviesa la, la membrana, digamos, que envuelve al feto, con lo cual el feto también se intoxica en la medida que toma alcohol la, la- la persona que es la persona embarazada. Eh, Respecto a lo que hacemos con un amigo, compañero, conocido, tomó de más, bueno, no dejarlo manejar, llevarlo a un lugar tranquilo, eh, ponerlo de costado si se descompuso, se desmayó, para que no se ahogue, para que pueda vomitar y que no se ahogue con los líquidos del vómito. Aflojar la ropa, abrigarlo por esta misma cuestión que le decía de la pérdida de temperatura, no dejarlo solo, darle agua, llamar a emergencias, ubicar a un adulto responsable, ¿sí? No dejarlo solo en ningún momento. Hay otros cuidados que tienen que ver con esto, con las salidas mismas. Es decir, si salen 5 personas, por ejemplo, armen un grupo de WhatsApp, se aseguran de volver todos juntos. Si alguien se siente mal o está en una situación incómoda, hay que estar siempre acompañado, hay que tratar de brindar aire, darle agua, no dejar solo. Eh, Esto es interesante porque generalmente no sucede. Eh, si alguien decide no tomar alcohol, y sería bueno que si alguien no toma alcohol, no sea presionado para tomar alcohol. Y esto es muy frecuente que sucede. ¿Por qué no tomas alcohol? Dale, tomate uno, no te pasa nada. O dale, no seas sortiva, toma, ¿no? Esta cuestión de que uno se queda afuera si no toma alcohol. Eh, es una estrategia de cuidado, me parece, para con aquella persona que elige no tomar y elige hacer un uso, pero cuando esa persona quiere, respetar esas decisiones. Eh, si alguien, a ver, si maneja y salió, obviamente no tomar es uno de los consejos que ya seguramente habrán escuchado. Cuestión que por ahí es dato importante respecto de si hay algún problema cuando un amigo, algún compañero o algún conocido tiene un problema que tomó demasiado. Cuestiones a saber. Esto de llamar a urgencias o acompañar al compañero a una sala de salud. El equipo de salud tiene la obligación de atenderlo, ¿sí? No importa si son menores, no importa si están sin un adulto. También hay una cuestión de confidencialidad que tiene que ver con que la información que aporten los adolescentes este, va a ser regulada por el equipo de atención, ¿sí? A veces sucede que uno no quiere llamar al papá de él, no quiere llamar a alguien porque tienen miedo que se entere. Bueno, no es, a ver, es importante que haya una presencia de un adulto, siempre. Y siempre, por ley, tiene resguardada su confidencialidad respecto a la información que se le aporta al médico acerca de qué es lo que pasó, qué es lo que se consumió, qué es lo que se hizo. ¿Sí? El equipo de salud tiene la obligación de resguardar esa información. Con lo cual, en la medida que lo considere necesario, no duden en acercarse a un equipo de salud, ya sea que vayan solos o que vayan con adultos. Y ese equipo de salud tiene la obligación también de resguardar la información que ustedes les aporten respecto
digamos, cómo fue ese consumo, con quiénes, qué consumieron, cómo lo hicieron y demás. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre es importante contar con la presencia de un adulto que esté acompañando y que pueda tratar de resolver en la mayor medida de lo posible las situaciones en las que se encuentran. ¿Sí? Bien, hay unas cuestiones más, pero creo que ya hasta acá estamos en hora, me parece, Juan, y podríamos hablar un montón más. Último dato para dejarles, que en todo caso de requerir más información, de necesitar resolver alguna cuestión o dudas o lo que fuera, hay un número de la CEDRONAR, que es el 141, para orientar a las personas que necesiten información sobre consumos problemáticos. Está a las 24 horas, es gratuito y es anónimo. Así que aquellos que necesiten saciar alguna duda o más, hay ese recurso que está disponible. Bueno, dejamos de... Ahí está. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. La verdad que muy clara, muy dinámica, muy sensible a los temas que actualmente pueden necesitar contar con información, ¿no? Nuestros adolescentes. Yo quería preguntarles a Paula, a Maru, que están aquí, si necesitan hacer alguna pregunta, algún intercambio, algún comentario antes de terminar esta nueva charla del espacio. Bueno, buenas tardes. Andrés, te felicito como siempre, un placer escuchar tus clases y preguntar, por ahí no puntualmente por mí, pero sí mi cuñado en este momento está trabajando en escuelas secundarias, forma parte del equipo de orientación escolar, y saber si, por ejemplo, hay alguna posibilidad de contactarlos como para, como escuché al principio que ustedes estuvieron en Batán y todo eso, para que puedan por ahí generar alguna cuestión en la parte, pero en la zona de Estación Camet y estas zonas que son un poco más alejadas, digamos, que por ahí no llega tanta información o no hay gente que se acerque por ahí tan seguido a brindar charlas para adolescentes en el secundario y todo eso. Bueno, tomo... Sí, ahora por ahí Andrés te responderá con respecto a la temática específica con la que él viene trabajando, que es lo que desarrolló en el tema. Nosotros del proyecto de extensión tenemos una página web que es PIPS-A, Programa de Intervención Psicosocial para Adolescentes, y nosotros desde el taller, o sea, desde el proyecto Cómo ser adolescente hoy y no quedarse en el intento, trabajamos y articulamos con comunidades, organizaciones, instituciones donde hay adolescentes, y a partir de una planificación, ¿no? En este momento, justo ayer hablamos con gente de una escuela de Chapamalá, bueno, tenemos media la agenda de este año ya casi todo comprometido, pero bueno, así todo vamos generando nuevas propuestas, pero ahí la escribo. Nosotros sí acercamos talleres, que el eje central de esos talleres tiene que ver con lo que es la promoción de la salud. Trabajamos con distintos ejes y desde ahí vamos focalizando en función de las necesidades o las particularidades de cada institución. Y también dentro del marco general del proyecto es que articulamos y tratamos de facilitar una vez por mes alguna charla, ¿sí? En el caso de hoy tuvimos la posibilidad de contar con Andrés, de poder abordar temáticas sensibles para el mundo adolescente. ¿Sí? Hemos trabajado cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género, cuestiones que tienen que ver con imagen corporal, bueno, en este caso consumos, ¿no? O sea, pero los talleres que nosotros trabajamos son más desde un enfoque promotor de salud. Si la consulta por ahí, Paula, va más dirigida a lo que tiene que ver con el consumo, quizás Andrés pueda ahí dar alguna punta un poco más clara. En realidad más es, digamos, sí puntualmente ahora por consumo, porque es, digamos, la charla de hoy, pero ya que vos presentaste este espacio, te voy a pedir si se puede poner en el chat como para que yo lo agende, y dónde quedan grabados los videos que ustedes estuvieron, digamos, como en teniendo, como para poder acceder a eso. Y la consulta en realidad venía por unas problemáticas adolescentes de distinta índole, como violencia familiar, bueno, mucho desamparo en la cuestión adolescente, y sí, obviamente, eso después de alguna manera se desencadena en consumo problemático, o sea que en realidad es un poco una mezcla de todo, un entramado de todo. Bien, Paula, ahí en el chat dejé
la dirección de la página web. Desde ahí están anclados lo que tiene que ver con el canal de YouTube, con Instagram. O sea, intentamos ir subiendo a las redes, ¿no?, distintos contenidos, y ahí también los contactos, ¿no?, para poder facilitar o articular con instituciones en las cuales, bueno, obviamente habitan adolescentes, y tratamos, bueno, de facilitar, ¿no?, algún canal de contacto para tratar de dar respuestas, ¿no?, a las cuestiones tan complejas que en estos momentos, bueno, sabemos que vienen transitando, ¿no? La pandemia mediante, también en ese momento fue todo un desafío para nosotros desde el equipo ver, bueno, cómo poder seguir habitando esos espacios, ¿no? Cuando, bueno, estábamos con las medidas de ASPO y después de DISPO, ¿no? Pero bueno, en el marco de todo eso hemos encontrado la posibilidad de facilitar puntos de encuentro y esto, principalmente estar en contacto con adolescentes que, si bien por ahí esta charla, por ahí, o esta actividad puntual, ¿no?, el ciclo de charlas, quizás acá los que nos estamos encontrando, no sé, Maru, pero Paula, Andrés, Claudia y yo hemos dejado ya hace un tiempito, ¿no?, la adolescencia. Sí, los contenidos que trabajamos son para poder facilitarlos, ¿no?, y que queden ahí disponibles, que también hemos tenido devoluciones importantes en ese sentido, ¿no?, que por ahí, por distintos motivos, no participan conectándose en este momento, pero sí es un material que después adolescentes, o a partir de docentes, de referentes no territoriales, quizás puedan aprovechar estos contenidos. Ujú. Hola, buenas tardes. Yo soy Maru. Ujú. Sí, estaba pensando justamente lo mismo, de que este espacio es muy interesante para los jóvenes y lo estamos transitando los adultos. Me quedé mucho más tranquila con el tema de tener una página para poder replicarlo, y esto como es, digamos, el inicio de un encuentro, ¿no? Para más encuentros, y donde estén las voces de ellos, lo que más hoy por hoy necesitamos, ¿no? Sí. Así que bueno, me encantó la charla, muy didáctica, muy llevadera, de contenido muy, digamos, para el adolescente, donde estaban transitando casi el mismo lenguaje, según, ¿no?, lo que yo interpreto. Así que me gustaría poder replicarla, si puedo, no sé si puedo esta grabación poder hacerla llegar a otros lugares donde tengan más contacto con adolescentes, me encantaría, les pido permiso. Sí, por Sí, eso sí, la grabamos eso, también, ¿no? Bien, esa es y la sumarme a finalidad, Maru. próximos encuentros. Bien, bueno, bienvenida. Nosotros, Muchas reitero, gracias. nosotros desde el proyecto, nuestro eje está puesto en promoción de salud adolescente, y lo que intentamos hacer es llegar, ¿sí?, y trabajar territorialmente, cuerpo a cuerpo, con grupos de adolescentes. Sabemos que eso, por cuestiones obvias, ¿no?, de disponibilidad, tiempos, recursos humanos, no podemos simultáneamente llegar a todos y todas las adolescentes que quisiéramos. Por eso, paralelamente a esto, vamos diseñando otras actividades, como son estos ciclos de charla, que desde el principio, ¿no?, fue hace unos cuantos meses, con algunos interrogantes por parte nuestra, ¿no?, del equipo, de decir, bueno, ¿qué impacto tendrá? Y si bien es cierto que la mayoría de las veces somos más adultos, ¿no?, que adolescentes, sí es cierto que después tienen un nivel de visibilidad bastante importante las charlas, que después también las recuperamos cuando nos encontramos, ¿no?, con distintos grupos de adolescentes en sociedades de fomento, en escuelas públicas, en organizaciones no barriales. Eso es poder, muchas veces ponen el cuerpo y comparten, pero para poder hacer eso se requiere un nivel de confianza, de proximidad, y una construcción que lleva su tiempo. Y a veces entendemos que el conectarse y poner la cara, ¿no?, en una charla de temas que por ahí son más específicos o más sensibles, como puede ser el tema de, bueno, no siempre es tan sencillo, pero sí que tengan la posibilidad de después, en el momento que quieran, poder hacer circular estos materiales. Bien, yo Bueno, por ahí, para responderle a Paula, en relación al tema puntualmente de consumo problemáticos y a la demanda de, ahí, si no recuerdo mal, dijiste Camet o la zona de Camet. Estación Camet, Estación ¿te Camet. acordás que nosotros hicimos el análisis FODA de Estación Camet? Bueno, finalmente, por unas cuestiones de la vida, mi cuñado termina trabajando en un equipo de orientación escolar ahí en una de las escuelas secundarias que está en esa zona. Bien, a ver, yo trabajo con un equipo en lo que es Casa Pueblo, y es una institución que está conveniada con Cedronap directamente, y nos dedicamos específicamente al abordaje y prevención y asistencia de consumos problemáticos. Así que sería en todo caso cuestión de que podamos ver la posibilidad de articular y ver, digamos, disponibilidades de fechas, horarios y demás, y bueno, ver si podemos acompañar un poco el proceso que ustedes están haciendo.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ahí estamos poniendo en el chat todas nuestras direcciones, nuestros contactos. Bueno, Andrés, la verdad agradecerte enormemente porque esto se va a ir replicando y va a llegar a muchos más adolescentes y esa es la intención, que podamos acompañarlos en estas necesidades en un tiempo tan vertiginoso, ¿no? Tan complejo. Así que muy buena tu participación y como siempre tu generosidad para acompañar todos estos proyectos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y ojalá que sirva para que podamos acompañar a las adolescencias y a las juventudes que hace falta acompañar. Bien. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Gracias también a Paula, a Maru, que se sumaron acá sincrónicamente, ¿no? Hoy a la tarde para poder escuchar, aprender, compartir y pensar, ¿no? Sobre todo estas cuestiones tan sensibles. Así que, Claudia, gracias por el acompañamiento. Estamos ahí codo a codo, sosteniendo las actividades del proyecto. Y bueno, en este caso, gracias, Andrés, por haberte sumado. Muchísimas gracias y Hasta estaremos la en contacto. próxima. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.